23 de agosto de 1925. Fundación del Banco de México. Hasta mediados del siglo XIX, no había habido en México ninguna institución dedicada a captar depósitos del público para poder prestarlos. Durante la colonia, el crédito era concedido por las órdenes religiosas y los consulados de comerciantes. La historia de la banca nacional se inicia en 1864 a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal del Banco Británico, The Bank of London, México of South America. Posteriormente, en el estado de Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas por el Ejecutivo local, surgieron el Banco de Santa Eulalia en 1875 y poco tiempo después el Banco de Hidalgo. En la capital del país, fue hasta el año 1881 cuando, bajo el mandato del presidente Manuel González, el Banco Nacional Mexicano fue fundado con capital del Banco Franco-Egipcio con sede en París. En 1883, Eduardo Lemper obtiene concesión para el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario, y nuevamente en Chihuahua se establecen en ese año el Banco Minero, el Banco de Chihuahua y el Banco Mexicano de Chihuahua. Posteriormente, a partir de 1888, se establecen otros bancos, entre ellos dos de emisión en el estado de Yucatán y algunos más en la capital del país. Todas esas instituciones se habían creado bajo contratos distintos. Así, lo anómalo de las concesiones bancarias que se habían otorgado no residió en su número ni en su frecuencia, sino en la extrema diversidad en los términos y cláusulas. En 1896, el entonces ministro de Hacienda de don Porfirio Díaz, José Ives Limantur, inicia los trabajos para expedir una ley bancaria al amparo de la cual pudieran uniformarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los que se establecieran en el futuro. Desde el punto de vista de la especialización para las instituciones, la Ley de Instituciones de Crédito que se promulgó en 1897 contempló tres modelos bancarios: bancos de emisión, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios. Hasta poco antes de que estallara la revolución en 1910, la estructura bancaria de México se encontraba integrada de la siguiente manera. Había 24 bancos de emisión, entre los cuales se encontraba el Banco Nacional de México y el Banco de Londres, que eran los únicos cuyos billetes podían circular en todo el territorio nacional. Los billetes del resto de los bancos de emisión solo podían circular en la entidad federativa a la que estuviera cada uno de ellos adscritos. Durante el periodo revolucionario, comenzando por el gobierno de Francisco I. Madero, el sistema bancario mexicano fue una continuación de la del Porfiriato. Así, durante esa administración, prevaleció un criterio favorable a la pluralidad de bancos emisores. La primera etapa del proceso revolucionario fue particularmente dañina para los bancos establecidos en México, debido al constante saqueo de sus arcas y los préstamos forzosos para financiar las actividades militares del gobierno de Victoriano Huerta. En agosto de 1915, el gobierno encabezado por Venustiano Carranza intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos de la ley bancaria de 1897 o forzarlos a que pasaran a liquidación. Por fin, en el otoño de 1917 sucede lo inevitable. El gobierno carrancista recurre a la incautación y al crédito forzoso con los bancos, arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas. Al promulgarse la Constitución de 1917, queda consignado en el artículo 28 que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un banco único de emisión que quedaría bajo el control del gobierno, quedando cancelada la posibilidad de que los bancos privados pudiesen continuar haciéndolo. Respecto al futuro de esas instituciones, en 1921 la administración encabezada por el presidente Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos de emisión serían devueltos a sus propietarios y podrían reanudar sus actividades en breve. Fue durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, después de realizar varios ahorros presupuestales para construir el capital con el que habría de comenzar la operación de la Reserva Federal, que el 23 de agosto de 1925, el Banco de México abrió sus puertas, convirtiéndose desde entonces en la institución que habría de regular hasta nuestros días la política monetaria de México.